Muy buenas tardes, soy el pastor Alejandro Varela. Qué gusto me da que podamos nuevamente encontrarnos en este domingo. Y quisiera preguntarle si usted es una persona que ya está casada, está unida en matrimonio, ¿cómo está su relación matrimonial? ¿Qué tal están con respecto al perdón? Yo creo que cada vez que hemos aprendido algo acerca del perdón, podemos acercarnos cada vez más y más a nuestra pareja. Y mire, si usted no pudo escuchar el tema de la semana pasada que tuvo todos los aspectos teóricos del perdón, yo le recomiendo que antes de seguir escuchando este mensaje, por favor, en este mismo canal de YouTube, Encuentros con el Señor Dios habla hoy, busque el mensaje de la semana pasada. ¿Qué es realmente el perdón? Es importante que para que lleguemos a este punto de lo que vamos a hablar hoy, tengamos una conciencia mucho más clara de lo que realmente es el perdón. No sé cuántos años de casados tenga usted, pero seguramente a lo largo de los años que llevamos juntos, su pareja, usted y su pareja, mi esposa y yo, hemos acumulado una serie de heridas y de resentimientos que tal vez pensamos que hemos perdonado, pero no es así. Si usted puede entender claramente lo que es el perdón y lo que no es el perdón, entonces lo que vamos a ver en este día será algo mucho más sencillo para usted. Vamos a hablar de lo práctico acerca del perdón. Y vamos a hablar de ejercitándonos en el perdón. Es como cualquier ejercicio. El perdón necesita ejercitarse. Si usted ha decidido perdonar a su pareja, si ha decidido vivir con el perdón en su relación matrimonial, lo más seguro es que se encuentre con que es complicado, que es difícil e incluso que no puede hacerlo. Pero es porque le falta ejercitarse. Y es de lo que quiero hablar en este domingo. Permítame hacer una oración porque estoy convencido de que solamente Dios puede convencerle a usted y a mí de que podemos perdonar y solamente Él puede sembrar en nuestro corazón la determinación de perdonar y de vivir el perdón en la relación matrimonial. Y si eso sucede, su relación se fortalecerá y se avivará. Oremos al Padre. Señor, una vez más, nos acercamos a ti a través de tu palabra. Que tu Espíritu Santo llene nuestros corazones. Toca a cada varón, toca a cada mujer, háblanos y convéncenos de tu verdad para que a partir de este día vivamos a través de esa verdad nuestra relación matrimonial. Y si hay alguna herida, si hay algún resentimiento, si el matrimonio está roto, haz el milagro de la sanidad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Ya la semana pasada nos quedó clarísimo que perdonar no es olvidar, es mucho más que solo olvidar. Quiero recordarle en este día la definición de perdón que le compartí la semana pasada. Seguramente la recordará, pero es demasiado amplia. Se la vuelvo a recordar. Según la Biblia, perdonar es borrar, renunciar a lo que se nos debe, abandonar el resentimiento, poner la cuenta en cero, liberar de una deuda, cancelar el castigo, aceptar personalmente el precio de la reconciliación, renunciar a todo derecho sobre la persona que te ha lastimado y desprenderte de las consecuencias emocionales de la herida recibida. Perdonar en la Biblia es soltar. Si alguien viola tus derechos, es renunciar al derecho de reacción y al derecho de cobrarte la ofensa sin importar lo mucho que sientas que se justifica tu venganza. Perdonar es renunciar al ojo por ojo y diente por diente. Perdonar significa dar misericordia y no exigir justicia. ¿Qué le parece? Cada vez que la Biblia habla de perdón, se refiere a todo esto. Y cada vez que oigo esta definición, vuelvo a pensar, ¿quién puede perdonar de esta manera? Pues déjeme contestarle que cualquiera de nosotros. Dios puede trabajar en nuestras vidas. Cuando pienso en la definición, tal vez usted piense que es mucho pedir y por eso se le hace difícil. Sin embargo, solo se trata de decidir, por lo tanto no es tan difícil. Así mientras el perdón es complicado, al mismo tiempo es muy sencillo, pero todo recae en la voluntad del ser humano. Y cuando estamos hablando del perdón en el matrimonio, todo recae en la voluntad de una persona. Usted, como esposo o como esposa. Así que, ¿puede alguien perdonar en base a esta definición? La respuesta es un contundente sí.
Cualquier persona puede perdonar, pero la pregunta es, ¿quiere perdonar? Piense por favor en este momento en su relación de pareja. ¿Hay algo que no ha perdonado? Mire a su pareja si lo tiene con usted en este momento. ¿Hay algo que le hizo que no ha podido usted olvidar y que no ha querido perdonar? Ahora piense, ¿estaría dispuesto a perdonarle hoy mismo? Déjeme hablarle de las cuestiones prácticas del perdón, aquello que nos ayudaría a ejercitarnos en él. Hay una primera cosa importante que quiero hablar con usted y es el gran problema con el perdón. ¿Cuál sería el gran problema que tenemos los seres humanos con el perdón? Bueno, hay dos cosas importantísimas, el dolor y las emociones. Eso es lo que causa problemas para perdonar, el dolor y las emociones. Una pregunta, ¿cuál es nuestra respuesta emocional cuando nuestro cónyuge, amado o amada, comete un error en nuestra contra, o hace una ofensa en nuestra contra, o hace algo malo contra nosotros? ¿Cuál es nuestra respuesta emocional? Definitivamente, claro que nos hiere. Si somos lastimados, entonces respondemos emocionalmente. Y claro que sí somos lastimados. Entonces, cuando somos heridos, todos los seres humanos generalmente tenemos una intensa reacción emocional. Todos y cualquier tipo de herida. Las heridas que producen estas emociones en nuestras vidas se traducen como dolor, pena, enojo, ira, amargura y decepción. Y todo esto en una perfecta combinación. Y déjeme decirle algo, lo que sentimos es algo muy real. Pero por favor note algo importante. Estoy hablando de lo que sentimos, es decir, son sentimientos. Y aunque son reales, tenemos que aceptar que son subjetivos. Cuidado con los sentimientos, cuidado con las emociones. Porque aunque son reales, no son determinantes. Aunque son reales, son engañosos. Cuando la persona que más amamos traiciona nuestra confianza, sentimos un dolor profundo y obviamente se necesita tiempo para que las emociones sanen y se restablezca la confianza. Sí sentimos un genuino dolor, pero sentirlo, debo decirle a usted que es parte saludable y normal en el proceso de sanidad y perdón de la relación de pareja. El problema es cuando resistimos el perdón y cuando persistimos en esos sentimientos por un tiempo indefinido. ¿Qué es lo que pasa mucho tiempo? ¿Qué es lo que pasa muchas veces, perdón? Persistimos en esas emociones. Y lo triste es que muchas veces usamos nuestras emociones como armas en contra de quien nos hizo el daño recibido. Y curiosamente, la persona con la que estamos desahogando todas esas emociones tristes y dolorosas es la persona que más amamos, con la que prometimos pasar el resto de nuestras vidas. Y mire, el uso de estas armas causa más heridas en la persona y en la relación. Y llegamos a pensar, ¿cuáles heridas son más grandes? ¿Las que esta persona me hizo o las que yo le estoy ocasionando con mi falta de perdón? Pero ¿qué importa cuál es más grande? Lo más triste es que la relación matrimonial se está desangrando, se está destruyendo. Hay muchas personas que guardan esas emociones tristes y negativas durante años e incluso durante décadas. Y es porque no quieren dar lugar a la restauración de la relación matrimonial. Es porque se niegan a perdonar. No es que no puedan, no quieren perdonar. Mire, claro que podemos tener una reacción emocional cuando la pareja que amamos nos ha herido profundamente. Pero la clave está en saber qué hacer con esas emociones. Y aquí comienza el ejercicio del perdón. Necesitamos en primer lugar aprender a manejar las emociones. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Aprender a manejar las emociones. En esto inicia el camino al perdón. Aprender a manejar las emociones.
Es verdad que cuando hemos sido heridos no podemos evitar el contacto diario con nuestra pareja. Por lo tanto, es difícil alejarnos del dolor que nos ha causado, porque lo estamos viendo continuamente, la estamos viendo todos los días. Así que de pronto miramos a nuestra pareja y lo miramos o le miramos como si nada hubiera pasado. Y luego viene nuestro pensamiento, qué fácil le ha salido todo, ¿no es cierto? Llegamos a pensar, debería de haber algún tipo de sufrimiento por el dolor que me ha causado. ¿No es cierto esto? Sí, estamos hablando de que empezamos a pensar que nuestra pareja merece un castigo. Y eso es porque nuestro ego, nuestro yo está herido y obviamente busca justicia. Si me hizo algo malo, merece algo malo. Ahora, ¿cómo puedo manejar los sentimientos hacia una persona que se merece castigo, pero que al mismo tiempo estoy obligado a perdonar? ¿Cómo puedo manejar esas emociones? Mire lo que dice Dios, porque Dios habla hoy acerca de esto. En Deuteronomio 32:35 dice Dios estas palabras: Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará. Luego en Romanos capítulo 12 versículo 19 el apóstol Pablo hace referencia a estas mismas palabras, ahora en el contexto del Nuevo Testamento, y dice así: No se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Mire, usted y yo tenemos la responsabilidad de perdonar y permitir que sea Dios quien se ocupe de cualquier disciplina o castigo que sea necesario aplicar. Él lo dice: Yo daré el pago, dice el Señor. Así que no tenemos que preocuparnos por hacer pagar a nuestra pareja. Olvidemos esa emoción, sometámosla a la verdad de Dios. Si algo tiene que pagar, Dios se encargará. A su tiempo, siempre Dios equilibra la balanza para todos. Le da a cada quien lo que se merece. Además de este deseo de que nuestra pareja sufra un castigo, hay otra cosa que también es un estorbo en las emociones que tenemos. Esto es que esperamos algún tipo de pago por el daño que nos hicieron, alguna retribución. Miren, en este asunto tenemos que permitir que quien nos ha herido pueda salir de una situación, de esa situación de la que ha hecho. Sí, tenemos que permitir que salga. Es decir, tenemos que anular esa deuda. Es decidir y decirle a tu pareja: no me debes nada. Eso es lo que deberíamos hacer. Esto quiere decir que debemos dejar la ofensa atrás. Debemos echarla de nuestro currículum, debemos evitarla aún en nuestro pensamiento y jamás buscar un pago o retribución por el daño que recibimos. Eso sería perdonar. Y desgraciadamente estas dos cosas son las que nos impiden trabajar las emociones: el deseo de castigo y el deseo de que se nos pague o se nos retribuya el daño. Pero mire, usted y yo podemos controlar estas emociones a través de la palabra de Dios. Dejémosle todo a Dios. Él hará lo que tenga que hacer. Él dará el pago a quien merezca un pago. Y Él nos dará la sanidad y la retribución que necesitamos. Así que dejémosle estas emociones a nuestro Dios. Y entonces llega aquí otro paso importantísimo para llegar al perdón. En este ejercicio del perdón, aplicar la verdad de Dios. Esta parte es importantísima. Le voy a recordar lo que dice Colosenses capítulo 3 versículo 13. Dice así: soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hagámoslo nosotros. Miren, este asunto del perdón, cuando nuestras emociones contradicen la verdad de Dios, lo que tenemos que hacer es obedecer la verdad, aunque no queramos, aunque nos cueste trabajo. Necesitamos obedecer la verdad de Dios. De esta manera no solo controlamos las emociones, las anulamos. No les hacemos caso. A quien le hacemos caso es a Dios. Y mire, déjeme decirle, aquí está lo maravilloso. Cuando decidimos obedecer a Dios por encima de las emociones que sentimos, nuestros sentimientos seguirán a nuestros pies. ¿Sabe qué significa eso? Significa que una vez que comencemos a dar los pasos
para hacer lo correcto delante de Dios, nuestros sentimientos se enfilarán en la misma dirección. Y es que mire, muchas veces sentiremos el deseo de perdonar o de buscar perdón, pero otras veces no tendremos ganas ni de pedir perdón ni de perdonar. Pero podemos decidir amar y hacer lo correcto, y cuando decidimos eso, nuestras emociones, nuestros sentimientos se irán siguiendo a nuestra decisión, porque lo haremos para obedecer a Dios. Esta es una realidad práctica. Si no lo ha experimentado, tiene que probarlo. Cuando movemos nuestros pies, nuestros sentimientos siguen nuestros pasos, y la decisión de perdonar nos lleva a tomar iniciativa a la reconciliación. Déjeme leerle lo que dice Mateo 5, 23 y 24. Dice Jesús: por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ahora déjeme preguntarle, ¿no le alegra saber que Jesús le haya amado a usted tanto y de tal manera que tomó la iniciativa de morir por usted cuando usted no lo merecía? ¿No le alegra saber eso? Bueno, pues si usted está agradecido por el perdón que recibió cuando no lo merecía, entonces usted ha experimentado esa misericordia y esa gracia. Y sabe una cosa, eso le da poder de dar misericordia y gracia a quienes necesitan perdón. Eso es verdad, sí sucede. Ahora, hay algo más aquí en el asunto de las emociones, que también es muy importante. Es necesario tratar el dolor. Hay que tratar el dolor, porque que perdonemos no hace que el dolor desaparezca. Que perdonemos no evita que la herida esté hecha. ¿Qué podemos hacer? Bueno, aquí también quiero invitarle a usted, varón, usted mujer, tome la iniciativa. Invite a su pareja a compartir el dolor que usted pueda haberle causado. Acepte la responsabilidad, primero identificándose con el dolor que ha sufrido su cónyuge. Es decir, siéntele delante de usted y dígale que le hable del dolor que usted le ha causado. Ahora, no se justifique, no debata la situación. Acepte su responsabilidad en la herida causada. Y en segundo lugar, reconozca que usted es el causante o que usted es la causante de su dolor y muestre un genuino arrepentimiento. Es decir, de manera genuina, decida que no va a volver a hacerlo. No le digo que le diga que no va a volver a hacerlo. Le estoy pidiendo que decida que no va a volver a hacerlo. Eso es genuino arrepentimiento. Cuando usted está buscando el perdón de su pareja en genuino arrepentimiento, será Dios quien se encargue de llevarle a usted a la libertad, la sanidad y la unidad en su relación matrimonial. Eso es lo hermosísimo. Cuando decidimos obedecer a Dios, Él hace la parte que nosotros no podemos. Él cambia la parte que no podemos. Él sana la parte que no podemos sanar. Eso es lo hermoso cuando permitimos que sea Dios quien esté obrando en nuestras vidas. Ahora, ya estamos en este camino hacia el perdón. Estamos comenzando a ejercitarnos para perdonar. Yo no sé si usted en la Biblia ha leído la profecía de Oseas. Léala. Ahí habla de Oseas y Gomer, quien llegó a ser su esposa, pero ella era una prostituta. Y Dios le pidió a Oseas que la buscara y se casara con ella. Se casa con ella, pero ella le fue infiel. Ellos tuvieron 3 hijos, pero ella finalmente lo abandonó. Y se fue y estuvo de varón en varón, se convirtió en una prostituta. Terminó como esclava. Y su esposo Oseas fue a buscarla, la compró. Y cuando la compró, la liberó para que fuera su esposa una vez más. ¿Se da cuenta? Mire, este estilo de amor es un amor incondicional. Es un amor que no renuncia. La clase de amor que Oseas tuvo para su esposa es el que Dios desea que nosotros brindemos como esposos, el varón a la mujer y la mujer al varón. Y siglos después, el mismo Jesús expuso el mismo tema. Ahí en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Cuando el apóstol Pedro llega con Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7?
Yo no sé si usted lo sepa, pero la ley judía le decía al judío que debería de perdonar a su ofensor 3 veces. Así que cuando Pedro llega con Jesús, hablando del perdón, seguramente él se quiso levantar el cuello preguntándole: Señor, si no perdono 3 veces, sino que incluso perdono el doble de veces permitido más 1, es decir, si perdono 7 veces a mi hermano que peque contra mí, entonces ¿estoy bien? Tal vez Pedro pensó que Jesús diría: estás re bien. Sin embargo, Jesús no le dijo que sí a su pregunta. Lo que le respondió fue: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué le parece eso? Mire, la sabiduría con la que Jesús respondió esta pregunta nos está mostrando que no se trata de perdonar 1 vez o 2 veces o 7 veces. Lo que Jesús nos está hablando es que no es cuestión de veces, sino cuestión de práctica. Jesús estaba mostrando con este número de 70 veces 7 que el estilo de vida que debe haber en un hombre, en una mujer, en su matrimonio es el perdón. No está hablando de que estemos contando las veces que llevamos, sino que lo hagamos una tras otra hasta que se convierta en un hábito en nuestras vidas, una forma de vida. Mire, cuando usted está dispuesto a perdonar 490 veces a una persona o a su pareja en este caso, cuando usted vaya por la número 300 más o menos, usted ya habrá adquirido el hábito de perdonar. Definitivamente este ejercicio del perdón debe ser parte de un matrimonio saludable y próspero. Ahí estamos ya decididos a practicar el perdón. Nos estaremos ejercitando, perdonando una y otra vez. Pero aquí llega otro asunto importante en el hábito de perdonar, en la práctica de perdonar, la disposición para perdonar. ¿Qué tan dispuesto, varón, qué tan dispuesta, mujer, está usted para perdonar a su pareja? La mayoría siempre responden que están más que dispuestos. Pero ¿qué tan dispuestos realmente estamos a perdonar a nuestra pareja? Quiero pedirle por favor que piense en algo del pasado de su matrimonio, en alguno de esos problemas, alguna de esas heridas que se hicieron el uno al otro o que usted recibió de su pareja y que usted no ha perdonado todavía, que no ha podido perdonar. Piénselo. Jesús habló del hábito de perdonar cuando mencionó 70 veces 7, pero también habla en su palabra de la disposición a perdonar. Y aquí déjeme leerle este hermoso pasaje en Mateo 18, del 23 al 35. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. ¿Qué le parece esta historia? Mire, traduciéndolo a nuestra moneda actual, este siervo le debía a su señor millones de pesos. Millones de pesos. No había manera de que éste pudiera pagar la deuda. Y aún así pedía tiempo. No había manera, es decir, no le alcanzaría la vida para pagar lo que debía. Sin embargo, él estaba pidiendo tiempo. El rey o el señor no pensó solo en darle tiempo. Si usted lo nota,
Cuando este hombre le rogó, lo que hizo el amo o el señor fue perdonarle la deuda. No le dio tiempo, le anuló la deuda, lo perdonó. Ahora cualquiera pensaría que alguien que recibió tanta misericordia buscaría la manera de mostrar la misma consideración a los demás, pero no fue así. Este hombre, saliendo de ese lugar perdonado, se encontró con este otro siervo que le debía unos cuantos cientos de pesos. Y entonces dice que lo tomó del cuello, la ahogaba y le dijo: págame lo que me debes. El deudor de este hombre también le rogó y le dijo: dame tiempo y te lo pagaré. ¿Pero qué respondió este hombre? No. ¿Cuál es la diferencia? La disposición para perdonar. El Señor de estos siervos tuvo disposición para perdonar. Fue movido a misericordia, a no darle lo que merece, sino perdonarle. Pero el otro no quiso perdonar, no estuvo dispuesto a hacerlo. Jesús termina la parábola diciendo: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Jesús habló de la disposición para perdonar. Cuando usted y yo no estamos dispuestos a perdonar, entonces deberíamos pensar en aquello que Dios nos ha perdonado a nosotros. El papel de Dios juega un papel importantísimo en la relación de pareja y en la posibilidad de perdón. Mire, déjeme hablarle aquí de la gran razón para perdonar. Una gran razón para perdonar. ¿Por qué complicarnos la vida? ¿Por qué tomarnos tan en serio las ofensas que se cometen contra nosotros? ¿Por qué dejar clavado en el corazón el dolor, la tristeza, el resentimiento y la amargura por una herida recibida? Mire, para los que hemos creído en Jesús, no existe otro camino para el pecado cometido que pedir perdón. Para el que ha creído en Cristo, no existe otro camino cuando hemos pecado contra alguien que pedirle perdón, motivados por el Evangelio de Jesús. De la misma manera, no existe otro camino para cuando se ha cometido una ofensa contra nosotros que perdonar. Es la única opción, porque el mensaje de esta parábola es muy claro. Espero que también sea claro para usted. Aquellos que hemos sido perdonados de una gran deuda, perdonamos sin problema a los que tienen deudas con nosotros. ¿No es cierto? Hemos sido perdonados de una enorme deuda por Dios. ¿Cómo podríamos no perdonar a nuestra pareja una ofensa o muchas ofensas que hace contra nosotros? Yo no sé si usted no había leído esta parábola o ahorita que la escuchó. ¿Qué emociones vienen a usted cuando lee lo que este hombre hizo? ¿No es de indignación? ¿Cómo pudo él haber sido perdonado y no es capaz de perdonar a otro que le debía mucho menos? Pues esa indignación deberíamos de sentir cuando no estamos dispuestos a perdonar a nuestra pareja en la relación matrimonial. Debemos estar dispuestos a perdonar. Ahora, esta es la gran razón para perdonar. Pero debo decirle que hay más razones para perdonar. Y si quiero mencionarlas, esta es la más importante. Pero no anulan la existencia de estas otras razones para perdonar. La razón más importante es que hemos sido perdonados. Pero mire, déjeme decirle otras más. Por ejemplo, primero, ¿por qué perdonar? Porque Dios nos manda perdonar. En Efesios 4:32 nos dice Dios: sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Mire, este versículo es el secreto para toda buena relación y todo buen matrimonio. Perdonen como Cristo los perdonó. Es un mandato. Por lo tanto, usted debe perdonar a su pareja porque Dios lo manda. En segundo lugar, yo debo perdonar a mi pareja porque el perdón es parte del carácter de Dios. Tanto en este pasaje que leí en Efesios 4:32 como el que mencioné hace rato en Colosenses 3:13, se nos dice que debemos perdonar a nuestro hermano como el Señor nos perdonó a nosotros. Y esto es porque perdonar es parte de la naturaleza de nuestro Señor. Y Él lo hace incondicionalmente. Y la meta de cada creyente, usted y mía, es ser como Jesús, ¿no es cierto? Por lo tanto, yo debo perdonar a mi pareja porque el perdón es parte del carácter de Dios. En tercer lugar,
Debo perdonar a mi pareja porque el perdón es algo bueno para nosotros. Usted y yo sabemos eso. Perdonar nos hace más bien a nosotros que a la persona que perdonamos. La falta del perdón nos puede destruir, literalmente. Nos va llenando de amargura, de resentimiento, de deseos de vergüenza. Por eso la Biblia se refiere a esto como raíz de amargura. ¿Sabe qué es lo que hace la raíz? Va produciendo un árbol grandísimo y la raíz está tan arraigada que luego es difícil sacarla. Eso es lo que sucede cuando no perdonamos. Por lo tanto, perdonar es bueno para nosotros. Al no perdonar, quedamos atados al mal y estancados en la relación matrimonial. Sin embargo, cuando sí perdonamos, la luz entra al corazón y también a la relación de pareja. Y entonces se hace la luz. Número 4. Debo perdonar a mi pareja porque mi cónyuge es más que su pecado. Piensen esto. Piénsenlo bien. Su pareja amada, su esposo, su esposa, es mucho más que el daño que usted recibió. Es mucho más que lo que hizo contra usted. Él o ella vale mucho más. Es el amor de su vida. Y mire, no estoy hablando de justificar la acción que nos hirió. Estoy hablando de aceptar quién es mi pareja con todo su trasfondo, con todas sus diferencias, con el anhelo de ayudarle a transformarse en una mejor persona. Y cuando perdonamos, eso es lo que hacemos. Y una quinta razón para perdonar. Debo perdonar a mi pareja porque mi matrimonio lo amerita. Mire, usted y yo seguramente hicimos un pacto ante el pastor, ante el sacerdote o ante el juez del registro civil. Hicimos un pacto donde decidimos unir nuestras vidas con esa persona hasta que la muerte nos separe. Ese es un compromiso real. Por lo tanto, bien vale la pena que perdonemos, porque aseguramos el disfrute de nuestra relación matrimonial, y disfrutar la relación de pareja es lo más delicioso que se puede imaginar. Usted lo sabe, ¿no es cierto? Seguramente la disfrutó en un momento al inicio de su relación. ¿Por qué perder ese disfrute solo por no perdonar? Añada estas 5 razones a la razón principal para perdonar, y entonces se quedará sin armas y no será tan difícil decidir perdonar. Ahora déjeme llevarle algo importantísimo. El perdón que demos debe ser un perdón genuino. Debe ser genuino. Para iniciar el camino al perdón, entonces necesitamos practicar el perdón 70 veces 7. Y dice en Lucas 17:4, y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces volviere a ti arrepentido diciendo, me arrepiento, perdónale. Mire, la práctica hace al maestro. Entonces, hay que perdonar una y otra vez. También mencioné que se requiere disposición. Para que se convierta en hábito, debo estar dispuesta a perdonar. Ahora, para controlar las emociones y vencer el ego, vale la pena que memoricemos la razón principal para perdonar y las otras 5 razones para perdonar. Si usted las memoriza y cuando sienta deseos de no perdonar o cuando no sienta deseos de perdonar, piense en esas razones. Convénzase a usted mismo, a usted misma, y decida perdonar. Ahora, si ya estoy dando estos pasos en la práctica del perdón, ¿cómo puedo trabajar mi mente para que el perdón a mi pareja sea genuino y real? Déjeme darle también aquí algunas instrucciones muy prácticas. Déjeme hablarle primero el campo de batalla. ¿Cuál es el verdadero campo de batalla cuando perdonamos? La mente. Cuando somos ofendidos, cuando somos heridos y dañados por las personas que más amamos, nos sentimos traicionados, ¿no es cierto? Y una vez que logramos controlar las emociones, lo que sigue es el trabajo en el verdadero campo de batalla, aquí, nuestra mente. Una vez que perdonamos y abandonamos las heridas del pasado, necesitamos dar el siguiente paso para ser verdaderamente libres. Necesitamos hacer lo que dice la Biblia en 2 Corintios 10:5, que le voy a leer en este momento. Dice así: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Necesitamos llevar cautivo nuestro pensamiento a Cristo. Cuando hagamos esto, cuando perdonamos y abandonamos esas heridas
y llevamos cautivo nuestro pensamiento a Cristo, entonces somos verdaderamente libres. Lo dijo Jesús: si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Si el enemigo conquista nuestra mente, entonces va a gobernarnos a su antojo. ¿Cuáles son esos pensamientos que el diablo trata de meter en nuestra mente para que no perdonemos? Mire, pensamientos inmorales, pensamientos de engaño, enojo, pensamientos lujuriosos, odio, egoísmo. Eso trata de sembrar él. Y si logra meterlo en nuestra mente, entonces se sienta y gobierna nuestras emociones. Cuando estas emociones y cuando estos pensamientos vengan a nosotros, lo que necesitamos hacer es atacarlos y llevarlos cautivos como prisioneros de guerra y entregarlos al comandante en jefe, que es Jesús. Podemos hacerlo. ¿Cómo? Lo dice el pasaje completo en 2 Corintios 10 del 3 al 5. Miren lo que dice. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Armas poderosas, la oración y la palabra. Es decir, conexión con Cristo, relación con Cristo. Dijo el Señor: separados de mí nada pueden hacer, pero si permanecen en mí, todo es posible. Así que perdonar es posible si permanecemos en Cristo, y la Biblia y la oración son utilizadas por nosotros para cuidar nuestra mente. ¿Dónde aprendemos a perdonar? ¿Cuál es el aula donde se aprende el perdón? ¿Sabe dónde es donde se aprende este tipo de perdón? ¿A qué escuela podemos asistir para que nos lo enseñen? Definitivamente el aula donde se aprende esta conducta liberadora es la cruz de Jesucristo. Ahí es donde se aprende. Si hemos de perdonar, debemos aprender del ejemplo de Jesús. Mire, 4 cosas muy importantes. En primer lugar, tomar la decisión de perdonar, eso es lo primero. Cerrar el libro de todas las deudas que se tienen contra nosotros, de todos los males que nos ha hecho nuestra pareja. Ese es el primer paso. Cuando nosotros hacemos esto, entonces estamos haciendo una tarea de nuestra voluntad. Decidimos. En segundo lugar, necesitamos tomar esos pensamientos que tratan de anular la decisión de perdonar y llevarlos cautivos a Cristo. Esta es una tarea de nuestras emociones. En tercer lugar, necesitamos leer todos los días la palabra de Dios, memorizar pasajes clave que nos ayuden en nuestra batalla espiritual y orar continuamente al Padre y tener cada día encuentros con Cristo para adquirir su carácter y perdonar sin problema. Esta es una tarea de nuestro espíritu. Y número 4, finalmente, debemos confiar en que Dios corregirá los errores, sanará las heridas y hará el balance de los libros y nos pondrá en donde debemos a usted y a su pareja. Esta es una tarea de la mente. Por lo tanto, termino diciendo que el perdón es un acto y un proceso. Mire, vamos a pensar entonces en el proceso del perdón como si fuera una compra con tarjeta de crédito a meses sin intereses. Usted piense que entra a una joyería y ve un hermoso reloj carísimo pero precioso y dice: yo lo quiero. Y entonces usted paga con su tarjeta, lo firma el voucher o pone ahí su clave y usted paga. En ese momento el reloj es suyo. Esto ejemplifica que el perdón es un acto de voluntad. Quiero el reloj y lo compro. Quiero perdonar y te perdono. Pero luego vienen los pagos mensuales. Como el reloj era muy caro, entonces usted debe pagar todos los meses por mucho tiempo. Así es el proceso del perdón. Usted a lo largo del tiempo tendrá que seguir aplicando el perdón que ya entregó para que finalmente su corazón sane. Usted toma una decisión en un determinado momento, llega a un acuerdo y hace un trato, compra. Al mismo tiempo, usted elige continuar perdonando a través del tiempo. Se hace cargo de pagar las cuotas a las que se había comprometido cuando decidió perdonar, hasta que finalmente llega el día donde la deuda se terminó. Llega el día donde ya no tendrá que seguir aplicando el perdón a esa misma herida, porque finalmente habrá sanado.
Eso es lo que hace Dios. Déjeme terminar con este desafío. El desafío para usted, para su matrimonio, es ejercítese en el perdón. Practique el perdón. Haga del perdón un hábito. Logre que el perdón sea un estilo de vida para usted y para su pareja. Hágalo. Inicie este proceso de aprendizaje. Comience a practicarlo continuamente. Logre hacerlo un hábito. Aprenda a llevar cautivos los pensamientos que quieren ayudarle a perder control de las emociones y llévelo cautivo a Jesús. Y ame a su pareja. Ame hasta sanar las heridas. Exprésele más y más amor hasta que el dolor quede en un viejo recuerdo olvidable, porque eso lo logra el amor de Dios, obrando a través de nosotros hacia nuestra pareja. Yo quiero invitarle, siéntese con su pareja, hablen, hagan un repaso histórico y lleguen al presente en sanidad. Perdonen lo que hayan que perdonar. Compartan el dolor que no han expresado y permitan que esos dolores sanen juntos en una relación de amor. Hágalo. Su matrimonio lo vale. Vamos a orar. Padre, quiero poner en tus manos a los matrimonios, a la persona que esté escuchando este mensaje. Si el dolor ha sido profundo, si la herida es muy grave, si parece que no hay solución, dales luz de esperanza. Haz un milagro en su corazón y luego un milagro en su matrimonio. Te pido por aquellos que tienen matrimonios sólidos, ayúdales para no permitir que la falta de perdón dañe esa relación. Y te pido que nos ayudes para que podamos ser bendición y luz a otros matrimonios que están pasando momentos difíciles. Permítenos llevarle este mensaje tuyo para que también encuentren en el perdón la solución a su matrimonio roto. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Muchas gracias por compartir conmigo este tiempo. Espero que su matrimonio sea bendecido. Y déjeme decir una última cosa. Esto se aplica a cualquier relación personal. Si tiene problemas de perdón o de ira o resentimiento con un familiar, con sus padres, con sus hermanos, con sus hijos, con algún amigo, con alguna persona de su iglesia, repita lo mismo, pero aplíquelo a esa relación. También funciona. Dios le bendiga.